que se conoce, ¿verdad?, como la batalla de Asomante. La batalla de Asomante ocurrió un día como ayer, un 12 de agosto de 1898, pero antes de esa fecha estaban pasando muchas cosas, ¿verdad? Y aquí los panelistas, los compañeros que van a estar hablando sobre ese tema, pues vamos a ver todo eso. Antes de comenzar de lleno, ¿verdad? No sé si Melina quiere decir algo, presentarte rapidito. Estoy grabando ya, para tener idea. Cógela de este lado para que no se vea la cámara. Bueno, mi gente, ¿cómo están? Acabo de venir de un tour, literalmente entré por la puerta porque estaba caminando en las calles de Ponce, eso que, perdona, que fue total día por ahí a setear todo, pero pues esto es lo que hacemos todos los días. Nosotros compartimos la historia con todo tipo de visitas, visita local, visita internacional, estudiantes, y eso es lo que nos gusta hacer. Queremos que terminemos, que la persona que venga a ser turista o ser estudiante termine enamorado de su ciudad o de esta ciudad, porque si uno la conoce, uno se enamora de ella y quiere pues luchar por ella, trabajar por ella y hacer un bien por ella. Y estaba haciendo un tour fascinante con unas personas de diáspora de Estados Unidos y acabo de llegar, pero estamos hoy bien contentos porque ahora es un tema de que tiene que ver con algo que yo desconocía hasta hace poco, y esto es algo chévere en la Caribe. Cada tema nos convertimos como investigadores de una tesis doctoral porque nos entramos tan adentro. Y no es lo mismo leer que ir a los lugares donde pasan esos eventos, y parte de ese proceso es eso, que escuchen, pero también vayan a esos espacios. Y por esta charla hoy, porque vamos a ir para Asomante, vamos a contar esta historia en los lugares que sucedieron. Una cosa que quiero decir antes de terminar rapidito es que hoy es un día muy importante para Ponce. Hoy son 142 años de que Ponce fue declarada ciudad por decreto real, y yo no escuché a ninguna figura hablando sobre ese tema, y eso pues lo queremos rescatar. Las fechas importantes, que la gente sepa por qué es importante celebrar que Ponce declara ciudad. Aquí hay muchos ponceños, tengo aquí un ponceño bien orgulloso de lo mío, por ejemplo, porque estas fechas son importantes, y un día como es el día que Ponce se le ponen 5 coronas en el escudo que la declara ciudad. En Puerto Rico, si no me equivoco, hay alrededor de 10 ciudades. Estamos en esas 10 ciudades que hay en la isla que tienen ese decreto de ser ciudad con 5 torres. Entonces, no quería comenzar la charla así que mencionamos eso, porque nuestra bandera de Ponce lo tiene la fecha 1877, que esa fecha es el día de hoy. Hoy son 142 años, 13 de agosto. Ahora os dejo con el tema de Asomante. Y como ustedes ven, se nos quedó el stand del teléfono. Vine corriendo, ¿verdad? Así que corriendo. va a estar así. Sí, va a estar así. Pues voy a presentar a los compañeros que van a estar hoy en esta conferencia, conversatorio, ¿verdad? Primero que nada, quiero presentar a el doctor Carlos J. Gilbert López, que lo tenemos aquí a mi mano izquierda, ponceño, ¿verdad? Antes de empezar a leer, establecer que es ponceño, catedrático del Departamento de Geografía, Facultad de Ciencias Sociales, recinto de Río Piedra. Es editor de la revista de Professional Geographer de Washington, ¿verdad? Segundo puertorriqueño en formar parte de la junta editorial, y el primero fue el doctor Rafael Picó. Así que el primero fue ese gran historiador, y el segundo, el doctor Carlos J. Gilbert, de Professional Geographer. Profesor invitado de la Universidad de los Andes en Bogotá, Universidad de Buffalo, Brigham Young University en New York. También ha sido coautor de varios libros de textos, incluyendo Vive la Geografía de Puerto Rico y el documental Grandeur the Enemy. El documental ganador del Emmy. El documental ganador del Emmy, Isla Chatarra, del 2007. También autor de varios artículos publicados en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en América del Sur. Así que, doctor Carlos J. Gilbert López. Y también nos visita en el día de hoy el doctor Emanuel Dufresne González. Dufresne. Ponceño Emanuel Dufresne González, catedrático, etnomusicólogo, profesor de música
en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, ponceño, oriundo del Coto Laurel. Dirige el taller conjunto Paracumbé desde 1979. Ha presentado conferencias, talleres, conciertos y ponencias en la mayoría de los municipios de Puerto Rico, también en España, Holanda, Bélgica, Granada, Venezuela, México, Jamaica, Islas Vírgenes, Colombia y los Estados Unidos. Con su taller, el conjunto Paracumbé, grabó un LP y 2 discos compactos, además del especial Raíces del Banco Popular de Puerto Rico en el año 2001. Desde el 2001 produce el programa radial Música Mundi para Radio Universidad de Puerto Rico. Es columnista de la revista cibernética 80grados.net. Así que pues, un aplauso para las 2 conferenciantes que tendremos en el día de hoy. Y profesor, ¿con quién comenzamos? ¿Con usted? Dejamos entonces a Gilbert aquí y muchas gracias por estar aquí. Gracias, no puedo hablar sentado, es la mala costumbre de dar clases, que estar parado para poder hablar. Es un placer estar aquí y como mencionó Nida, es un día especial para Ponce. Para mí es especial, siempre aprovecho cualquier oportunidad para venir a mi ciudad y poder compartir. Y lo que realmente quiero es tener un conversatorio sobre qué ocurrió. Hace 121 años con la famosa batalla de Asomante, y lo que tengo es una presentación gráfica bien rápida. Yo no pretendo dar un PowerPoint como si fuera una clase, sino poder conversar, poder debatir. Y lo más importante de hoy es, como habrán notado, nosotros no somos historiadores. Yo soy geógrafo, él es musicólogo. Y de eso es que trata la historia. Y nosotros nos encontramos en un momento histórico donde tenemos que reevaluar toda esa historia que se nos ha enseñado como país. Tenemos que cuestionarla y tenemos que abrir nuevamente esos archivos a ver qué realmente ocurrió y cómo nosotros podemos presentarla a esas nuevas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas sobre qué ocurrió y qué somos nosotros y el potencial que tenemos. Por eso para mí es importante lo que se conoce repensando la historia y la geografía olvidada. Geografía e historia son 2 caras de una misma moneda. Lamentablemente aquí se enseña la geografía como una materia para memorizar los 78 municipios, los 714 barrios, los 57 ríos o las 686 comunidades especiales. Esto no es un ejercicio o las regiones fisiográficas o la geología o el clima. Tenemos que comenzar a pensar nosotros en esa educación holística. Geografía e historia van juntos y podemos entender cómo nosotros somos partícipes de ese paisaje que está cambiando. Y hablando de ese paisaje, pues quiero comenzar rápido. Vuelvo y repito, no quiero hablar solamente en una sola dirección, porque de esto es lo que trata la historia. Vamos a hacerla en conjunto todos nosotros un día como hoy. Y comenzamos con qué fue lo que ocurrió en Asomante. Claro, cualquier pregunta, cualquier interrupción. Asomante no sea de un contexto, de un contexto, para comenzar con el primer error, la guerra hispanoamericana. Guerra hispanoamericana. Cuando hay historiadores que ya comienzan a apuntar, vamos a hablar de una guerra, porque yo no vi a México ni a Bolivia pelear ahí. Muchos están hablando de la guerra cubano-española estadounidense. Y Filipinas, si podemos añadir también, claro que sí. Pero la guerra hispanoamericana es muy cargado. Muchos hablan que no fue una batalla. Y vamos a encontrar que hay muchos debates, igual que pasó en 1950, si fue una escaramuza o fue una revuelta, porque para los nacionalistas que pelearon fue su revolución, lo que pasó en el 50. Así que vamos a comenzar a qué nos referimos y por qué. Pues mira, vamos a comenzar con los cursos básicos de enseñanza, finales del siglo XIX. Tenemos un planeta que el 75% es agua, y quien domina el agua domina el mundo. La primera tesis doctoral que se hace en la historia de Estados Unidos es sobre la importancia doctoral en geografía, la importancia de hacer un canal en Panamá para la economía y el crecimiento de Estados Unidos. Y vamos a encontrar que quien domina el agua domina el mundo. Y eso no es nada nuevo, los ingleses lo saben desde hace siglos. El canal de Panamá necesita unas defensas.
Y paralelo a la construcción del canal de Panamá, se necesita defender la entrada, tanto en el lado del Pacífico como en el lado del Mar Caribe. Y ahí es que entra en juego el Cuba, la isla de Navassa, que la gente se nos olvida, al sur de Haití, Puerto Rico por el este y por el oeste, y otras posesiones estadounidenses que se dan en el lado del Pacífico, las rutas para mover las naves que necesitaban carbón, pero el dominio del mundo. Quien domina los océanos, domina el mundo, y eso lo tenemos desde los británicos, desde que vencieron la Armada Invencible Española hasta el día de hoy. Así que comenzamos por qué, y vamos a encontrar Estados Unidos, cómo llega a Cuba, cómo toma Cuba, la lucha que se da y comienza una guerra. Puerto Rico, que está en un momento de cambio, es parte de esa guerra, y entramos a la gran pequeña guerra que tiene unas particularidades. ¿Qué es cuál? La prensa juega un papel importante en esta guerra. Es una guerra que se transmite en vivo y a todo color por todos los periódicos. La prensa juega un papel importante día a día. Estados Unidos está probando unas nuevas técnicas, una nueva maquinaria, una nueva forma de pensar, y está trabajando en el patio de su casa, según la doctrina Monroe, el Caribe. Y vamos a encontrar cómo es que se maneja, cómo es que se proyecta esa importancia, esa necesidad, esa urgencia de mantener controlado el Caribe como parte de nuestro patio y como parte, y de hecho lo vemos hoy día. Busca usted cualquier mapa de América del Norte o de Estados Unidos y cómo incluye el Caribe en el mapa. Y el mapa dice mapa de Estados Unidos. Incluye todas las Antillas. Y si lo dejan cubre parte de América del Sur. Pero el mapa dice América del Norte. Y esa es la mentalidad que lo vemos inclusive en cualquier libro de texto, en la cartografía, de cómo el Caribe se ha manejado como el patio de la nación. Y vamos a ver en el caso de Puerto Rico, la llegada, cómo fue el plan inicial, los desembarcos, siempre por el sur, hubo debate y claro discusiones. En mayo 12, como el bloqueo en San Juan, se da un bombardeo en San Juan, y los diversos desembarcos y lo que caminaron. Y vemos cómo los que desembarcaron aquí en Ponce caminan, y en su movimiento por la 14, por lo que se llamó la carretera central, tienen su encuentro en Aybonito. ¿Y por qué en Aybonito? Ese era el plan, cómo tomar San Juan, porque San Juan no se iba a tomar por el agua, se iba a tomar de espalda, se iba a tomar por la carretera, y la llave era la cordillera central. Aybonito siempre fue un punto bien importante, tanto es así, que era el centro de aclimatamiento de las tropas españolas cuando llegaban a Puerto Rico. Y debemos pensar siempre geográficamente que Puerto Rico, no pensemos en una cordillera central en el centro. Puerto Rico se divide diagonalmente. Puerto Rico se divide del noroeste al sureste. ¿Es diagonal? Tiene el botón de abajo. Ajá. No, arribita, aquí. Ok. Pero es que en la UP yo no tengo esto. La cordillera central, si usted mira, nos enseña que coge central. No. Tenemos que aprender. Puerto Rico primero es una isla de 5 costas. Tiene un norte, un sur, un este, un sureste y un oeste. Tenemos 5 costas. Eso de 100 por 35 es trampa. Y nuestra cordillera coge desde aquí, que esta divisoria de Aguada, los campeones en baloncesto, y Rincón. Gracias. Ok. Cruzando hacia Yabucoa, coge diagonal. Por lo tanto, Puerto Rico, ese Puerto Rico orgánico, la sociedad ha crecido un este mirando hacia el norte y un oeste mirando al sur. Siempre ha sido suroeste y noreste. Si vemos esa diagonal, esta cajetera central es Aybonito, el que da paso. Y es importante, un punto estratégico. Y España hace caso a esa organización territorial lógica que se da. Así que vamos a tener que por primera vez se da una incursión en Aybonito, una lucha, pero no es la primera. Puerto Rico ha tenido varios campos de batalla a lo largo de su historia, como 1556, se da en San Juan, pero es la primera vez que tenemos un encuentro bélico fuera de San Juan.
Y vamos a ver también, en los desembarcos se llega a Ponce. Llegan 3 barcos, no fue Santa María Pinta la Niña, fue el Worcester, el Anápolis y el Dixie. Son los 3 grandes barcos que llegan, desembarcan y la historia nos dice, salieron corriendo, huyeron, tenían miedo. No, ellos fueron y se plantaron donde la artillería del Navy no iba a llegar. Ellos no van a pelear con el Navy, porque la fuerza importante del ejército estadounidense históricamente ha sido ¿cuál? El Navy. No es el Army, no es el Marine Corps, es el Navy. El Navy es el que manda. En esa jerarquía de poder es el US Navy. Y donde no llegaba, ahí es que están los españoles esperando. 1280 personas en el asomante. Y pues la historia nos enseña los desembarcos, los movimientos por los pueblos de Puerto Rico, las tomas de las alcaldías, de las plazas, los recibimientos, todo lo que se da inclusive aquí en Ponce. Pero cuando hacemos y buscamos, yo pude revisar la literatura de los escritos de los oficiales estadounidenses en la guerra, le llamó la atención, aquí yo pude copiar, que ciertamente Aybonito era un lugar importante. Nunca lo tomaron. Y algo que ustedes deben siempre pensar es que en el caso de los españoles estadounidenses, vienen de Cuba, muchos vienen enfermos. O sea, no estaban a toda su capacidad cuando desembarcan en Juanica, desembarcan en Aguirre y desembarcan aquí en Ponce. Vienen muchos soldados enfermos. El batallón de Ohio, New York, y el que llegó a Como, que es el batallón de Wisconsin. Pensilvania y Wisconsin, que es el que llega. Muchos enfermos. Y van a subir una carretera, que es una de las obras. De hecho, aquí vemos cómo un oficial dice ciertamente que esta batalla va a ser una batalla importante. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos perdido esa batalla? Recuerden que esta fue la última batalla de España en 500 años en todas las Américas. La última. Después de 500 años, Somante fue la última batalla. Así que vamos a tener aquí, que ellos dicen, vean aquí la historia, la importancia táctica de teoría para los científicos militares que ocupó esta batalla. Y vamos a tener que es una visión, y de hecho yo siempre, y esto es una mala costumbre de la geografía y la historia, uno no puede memorizar los lugares hay que olerlos, hay que escucharlos, hay que tocarlos, hay que caminarlos. Siempre escucho una canción, ahorita pues el colega puede tener otras canciones de la época, siempre me acuerdo la canción de Asomante de Tony Croato. Hay un párrafo que habla esa cima de que llega y fue subestimada, pero los estadounidenses no pudieron subirla, ni siquiera atacando por Barranquitas, se perdieron para llegar a Barranquitas. Esa es la vista desde las trincheras hoy día. Y lo que es fascinante es que ese paisaje no ha cambiado en 121 años. Lo que usted se para ahí y mira, fue lo mismo que vieron los soldados españoles y puertorriqueños, los 1280 soldados. No es el Puerto Rico que ya está urbanizado, ahí usted no ve ningún Walmart. Ese es el paisaje, y lo bueno de ese trayecto es que ese es el paisaje que se caminó y se luchó y pasó lo que ocurrió. Esta es la tarja que se puso en 1998. Está allí con basura. En cualquier otra parte del mundo estarían las banderas. La última batalla de España en toda América. La última. Esa es la tarja. Y vea la línea de tiro. Y aquí están los mapas de la época, donde muestra pues que ciertamente con 2 cañones pudieron paralizar la artillería. Los mapas de la época, y aquí yo pues trato de hacer 3 dimensiones: las tropas españolas, las tropas estadounidenses, la carretera. Y esto es importante, la carretera. La mayor obra de ingeniería quizás en todo el Caribe. La PR-14. Y ahí ¿se dice hubo o avión? Hubo que traer mano de obra de afuera. ¿Y quién llega? ¿Ah? ¿Quién llega? Los chinos. A romper ropa.
y construir esa carretera, una carretera con una ingeniería única de la época, que la única manera que usted puede disfrutar es caminándola desde arriba hasta abajo. Se puede hacer bajando. Yo le he hecho, subiendo pues es un reto. Pero camine y disfrute. He sido testigo, he hecho ese recorrido con él, Y desde la, Asomante y la profesora Waleska de la Inter también lo ha hecho. Ahora es de la Católica la también. Católica. Mira, y el barrio que está abajo es el barrio Calabaza, por eso es que bajar hasta las calabazas. Hasta las calabazas, hasta el puente que fue bombardeado. Inclusive el punto específico donde está la tarja. Mira perpendicularmente hacia la casilla de un caminero que está en la parte de abajo. La línea perfecta. Donde llegó entonces la tropa norteamericana. Exactamente. Así que tenemos una historia que se está perdiendo. Hemos pasado por allí, pero no vemos. En cualquier otra latitud del mundo, esto es un lugar sagrado en nuestra historia. Aquí pues una carretera más. Esto es parte de la vista de que se ve de las trincheras. Cómo ha cambiado el paisaje. Vean ese paisaje de la línea de montaña, lo que es la cordillera central, interior montañoso central. Los mapas de la época, lo importante es esa carretera central que se comenzó a construir en 1851, termina en 1800 algo, tomó más de 30 años, 88, pero es una obra de ingeniería moderna de la época. Y yo creo que ustedes deben pasar con cuidado y ver y disfrutarla. Es una obra de primer orden. Ahí es lo que yo les he hablado, esa división natural de Puerto Rico. Y ciertamente lo que ellos querían hacer era una táctica de la época, atacarte por atrás. ¿Qué significa eso? El ataque a Coamo fue de espalda. El ataque que se intentó de las tropas estadounidenses hacia las tropas españolas y puertorriqueñas fue subir por Barranquitas y atacarlos por la espalda. Pero el ataque general era subir la montaña, la línea azul, bajar y atacar a San Juan de espalda, no por el agua. Trataron en mayo 12, tiraron cañonazos, pero no pudieron. El general Sampson siguió para Cuba, no encontró al comandante Cervera, sí. Hablando sobre el 12 de mayo, el viejo San Juan era una ciudad, además de ser militar, era un lugar donde también había muchos civiles. Sí. Habían hospitales, había manicomios, habían asilos, y o sea, que es un lugar donde se bombardeó a la población civil por encima de la militar. Sí, cierto, es cierto. De hecho murieron 7 personas y fueron heridos 56 aproximadamente. Entonces, de hecho, hay descripciones de 2 testigos oculares de ese día 12 de mayo 1898, de la huida que hubo, la evacuación de la ciudad. Y fue una evacuación en que la población civil pues estaba en pánico. Y había madres cargando niños, corriendo, huyendo de las bombas. Había ciegos sin lazarillo, tratando de tantear y salir de la ciudad por el estruendo de los cañonazos. Y entonces pues fueron varias horas de bombardeo. Por lo tanto, de hecho, ya había tratados internacionales desde el siglo XIX en que se decía que se había acordado entre distintos países que había que distinguir entre población civil y objetivo militar. Ahí ya lo que vemos es un crimen de lesa humanidad. En ese día del ataque, curiosamente, el primero que ordenó que le ripostaran a uno de los buques estadounidenses que había disparado ya fue Ángel Rivero Méndez desde la fortificación de San Cristóbal. Y él era carolinense, y en Carolina nadie lo recuerda. Quizá porque fue el que dio esa orden de que le ripostaran a los buques yanquis. De hecho, hay un libro que sacó hace poco Gustavo Batista, que es un profesor de música, un virtuoso de la mandolina, está muy enfermo de hecho. Es la biografía de Felipe Gutiérrez y Espinosa. Y él incluyó una foto, posiblemente es un dibujo, en un papel de pauta, un papel de música de trompa, de una pieza de Felipe Gutiérrez. Y hay un dibujo muy bien hecho
de los buques estadounidenses en la bahía de San Juan ese día del 12 de mayo. Que además de las fotos, él incluyó, el profesor Gilbert incluyó una foto del bombardeo de San Juan que se ve desde la bahía de San Juan, pero que hay ese otro dibujo que también es un documento valioso, porque eso es desde dentro de la ciudad alguien que estaba viendo el bombardeo. Ahí también participó un médico que se llamaba Francisco Goenaga, que de hecho cuidaba de los leprosos en el leprosomio. Y él estuvo presente en San Cristóbal, si la memoria no me falla, así este es el libro de Soldado Batista. Y está la foto, habría que buscar con calma la foto del documento con ese dibujo de los buques estadounidenses ese día 12 de mayo. Sí, sí, me hace favor. Entonces, Francisco de Goenaga estuvo, si la memoria no me falla, en San Cristóbal y trató de hacer funcionar cañones para dispararle a los atacantes. Hay una calle que lleva el nombre de él. Una profesora de biología en estudios generales en Río Piedra, Facultad de Trabajo, me dijo hace años, porque yo puse un ejemplo, una grabación de un 6 de bomba de Loíza, que dice: ven acá, Buenaga, el doctor Buenaga. Ven acá, Buenaga, el doctor Buenaga. Ven acá, Buenaga, el doctor Buenaga, etc. Entonces, que eso muy posiblemente se refiere a Francisco Goenaga, pero no por su gesta en la defensa de la ciudad de San Juan ante el ataque estadounidense, sino por su labor de cuidados y de tratar de curar a leprosos. Y por eso es que se le recuerda en ese 6 de bomba, que mucha gente no lo asocia con la figura histórica. La página 120 del libro se puede observar el dibujo hecho por... Gracias. El libro está el libro aquí disponible. Está aquí disponible el libro. Vean aquí el punto desde más bajo, las trincheras. Ustedes, los que puedan pasar, pueden ir. El dueño de la finca, don Ramón, ¿no? Tú dices, ¿puedo pasar? Pase. Me cierra el portón porque se me van los caballos. Y usted puede caminar y ver y respirar ese pedazo de historia. Es un lugar que si usted camina, ve que era difícil tomar esa montaña de frente, el ataque frontal. Y es interesante cómo la historia no la podemos ver como hechos aislados. Puerto Rico hemos tenido muchos elementos, los gritos, escaramuzas. Es interesante cómo geográficamente siempre, yo digo el mapa de las rebeliones, siempre es la misma región. Lares, Yauco, nótese todos los eventos ocurridos inclusive en 1950. Y como esta región, yo siempre le llamo la parte occidental de la cordillera central, siempre ha sido fundamental en todas estas luchas, en todas estas iniciativas por levante de nuestra nación. Son lugares sagrados, importantes, donde se ha intentado. Y aquí lo tenemos, y Aibonito es parte de eso. ¿De dónde se sacan estas ideas? Pues mire, en la historia, y lo aprendí de los libros que leyó Elviso Campo cuando fue estudiante en Harvard. Un libro que usted puede descargar gratis. El libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Eso no pasa de moda. Es una joya. Y el otro está el de Von Cluis, Onward, Von Cluis. Son libros que usted puede descargar. Estoy seguro que los venden aquí, pero los pueden descargar gratis también, perdón, no le da edad. Donde es interesante, usted lee y ve los mismos principios de cómo se organizó la iniciativa del 50, cómo aparecen aquí. En montaña siempre se pelea de lo más alto. Quien pelea frente al sol siempre pierde. Los grandes ejércitos necesitan llanos para desplegar sus fuerzas. En montaña siempre la casa gana. Vean cualquier conflicto bélico hoy día y es así. Vietnam, Corea, Afganistán. La casa gana cuando es montaña. Los principios siempre lo vamos a ver. Y vamos a encontrar cómo la Sierra Maestra en la Revolución Cubana siempre ponga al enemigo a mirar el sol. En la batalla la vas a perder.
son principios que están presentes. O sea, las trincheras, la organización defensiva española no fue aleatoria, tampoco fue una contingencia, fue pensada. Fue pensada, nunca se tomó. Así que vamos a encontrar, usted examina varios de los pasajes de Sun Tzu y va a encontrar eso presente en muchos elementos bélicos que se han dado en Puerto Rico. Y claro, aquí entramos a las casillas. Vemos Puerto Rico hay toda una colección, una historia que se ha perdido. Esta es la de Asomante, que en su momento fue el hospital. Se trató de hacer un museo en 1998 con unos chavos que donó el gobierno español, pero parece que cayó en el COI los chavos, no pasó nada. Y está así hoy día, hasta así de cerrada, así de limpia, así de nada. También tenemos por otro lado lo que fue el Hospital Español. Más abajo, ahí vive una profesora de aquí que da clase aquí en Ponce, no sé si es en la Intel o en la Católica, son dos viviendas en una. Y tenemos, si uno quiere abundar sobre esta historia que se ha perdido en Puerto Rico, hay un libro que puedes descargar gratis, perdón. Ahí está la dirección que pueden bajar el libro del doctor José Amarimut. Y ahí tiene la historia de las casillas. También tenemos otros expertos aquí que pueden hablar más adelante. Como tenemos al colega aquí que podemos tener. Y esto es una historia bien importante porque jugó un papel bien importante en la infraestructura española y ciertamente en la guerra. Y la tenemos ahí. Aquí en Ponce tenemos una abandonada, ahí al frente de la 14, al lado de la Rambla. Sí. La segunda Sí, abandonada. Y en Juanadía tenemos 2 abandonadas. No. Alguien por ahí me dijo que una fue un prostíbulo una vez. Y en la calle Betance, que es un Head Start. Y en la Real Anón, En la ¿verdad? entrada aquí. ¿Ah? En el Real Anón. Sí. Cerca de la entrada de esa. En la de Honda, después de la placa el reloj en los años metió para el monte, no se ve. Ahí lo tenemos. El tour de las casitas. Las tenemos perdiéndose. Pueden descargar ese libro a colores y está casa por casa, el diseño, los planos, los usos, qué ocurrió, qué está ocurriendo. Y es importante porque cuando salgamos por ahí, recuerden, el espacio siempre nos está hablando, los lugares siempre nos hablan. Pasa que nosotros no los entendemos. Ahí tenemos la literatura para entenderla. Y lo más interesante que a mí me encuentro es que la ruta es caminable bajando. Vemos la diferencia en 6 millas de clima, la vegetación. Pero sobre todo, el paisaje es el mismo de hace 121 años. Ese es en el puente de las Calabazas, que fue derribado, elaborado nuevamente por el ejército de los Estados Unidos, después que fue bombardeado. Y eso es un paisaje que está, usted puede sentarse a pensar, estoy en 1898, porque poco ha cambiado. Y es parte del paisaje de las caminatas que podemos ver, nótese pues, parte de esa cordillera central, no sé qué pasó aquí. Y esto es la primera casa del peón caminero, donde está el mapa, en Cuamo, la salida de Cuamo, está el mapa ahí, tallado. Sí, hay uno en bronce. En bronce están todos los monumentos a lo largo de la vía, que los pasamos por allá 50 millas por hora y no los miramos. Y si vamos a otro país, nos venden el tour, pagamos 50 pesos y vamos. Y aquí lo tenemos gratis, ¿qué hacemos? Tiramos la basura. No podemos, gente, esa es la historia nuestra. Y vamos a tener lo más fascinante, la gente. Ese señor que está ahí, esto fue con los estudiantes caminando. El dueño de la finca, el que está en el medio, maratonista, centroamericano, medallero, retirado y olvidado. ¿Alguien se acuerda de Jaladame Pega? El maratonista. Vive allá al lado en la carretera, saliendo y se para y se sienta a hablar contigo. Lo hemos olvidado nuestros atletas. Véanlo ahí en el medio, con mis estudiantes, las 3 estudiantes de antropología. Y hablando con los residentes, porque cada residente tiene una historia. Hay un residente que nos habló de la guerra de los taínos con los españoles allí. Yo no dudo que haya ocurrido eso, pero hay que escuchar. Tenemos un país, cuando hacemos turismo, hay que caminar, hablar con la gente, respirar, oler, ver qué pasó, sentir el clima. Y yo creo pues que esto es una parte, lo traigo como aderezo para tener toda una conversación, porque yo estoy bien loco por escuchar la música militar, la música de la época. Por eso quiero que el colega hable ahora. ¿Alguna? Gracias. Le voy a pedir
estos equipos, que ella es la brava en eso, yo soy un dinosaurio. Me pongo nervioso y se me olvidan las instrucciones. A ver, recuerdo cuando yo tenía como 19, 20 años que iba en un automóvil por la carretera 14. Pasamos a lo mejor veníamos de ahí Bonito e íbamos hacia Coto Laurel, posiblemente iba con un primo. Y le dije a mi primo, oye, ¿y esos obeliscos que hay? Hay uno a cada lado de la carretera. ¿Qué diablo es eso? Y él me dijo, yo no sé. La cosa es que después averigüé, años después, con una publicación de Edgardo Prats, La última trinchera, que es un tratado sobre la batalla de Asomante. Y este tratado me impresionó muchísimo. Y ahí me reveló nombres de personas olvidadas, como el comandante Rafael Martínez Illescas, natural de Murcia, en España, y que murió ese día, y murió heroicamente, desafió la muerte hasta que una bala lo derribó del caballo. Él estaba arengando que salieran del pueblo de Coamo, no quería dejar a sus soldados atrás. Cruzaron el puente del río Cuyón y él iba cabalgando de un lado a otro. Había más adelante, hacia la izquierda, en el camino hacia Aybonito, una trinchera cortada a orillas de la carretera. Y al ver entonces que una bala derribó del caballo, a una bala estadounidense, a Martínez Illescas, salió en su socorro Frutos López, que sería el segundo en mando, y también fue matado por los invasores. Entonces, bueno, que eso lo averigüé pues con ese libro, y uno ha leído muchísimo sobre eso, y me causa, como diríamos, mucha emoción, gran consternación, todo lo que tenga que ver con el 1898. Me causa gran interés. Y yo soy profesor de música, pero para estudiar estas cosas, las técnicas que uno emplea para estudiar historia de la música, simplemente las aplico para el estudio de la historia general o la historia específica de estos incidentes del 1898. Y siempre sale a relucir cosas de músicos. Entonces, ¿qué tiene que ver esa parte de Coamo con la batalla de Asomante? En realidad, la batalla de Asomante, que fue el 12 de agosto, empezó el 9 de agosto en Coamo. Y estaba Rafael Martínez Illescas, el comandante, desayunando o a punto de iniciar su desayuno en la casa de una figura importante en ese municipio. Entonces le dijo uno de los vigías, uno de los vigilantes, que no había novedad. Eso fue temprano, como a las 8, a las 7 de la mañana. Y entonces, como a eso de las 9, le dijeron no, que los yanquis estaban rodeando la ciudad. O sea, ahí o fue negligencia de los vigilantes o fue traición. A estas alturas yo no sé de qué ocurrió. Me inclino a pensar que fue traición. Entonces él dejó el desayuno, salió, se montó a caballo, llegó al puente de Cuyón, y yo creo que eso no ha cambiado tanto. Se ven las curvas como se veían en 1898, una carretera con curvas para llegar a ese puente que cruza ese río. Poquito más adelante fue la batalla, y ahí es que él estaba tratando de que salieran para llegar a Asomante. Una parte mínima de los soldados defensores se rindió, levantaron las escopetas con la culata para arriba y ahí se rindieron y fueron conducidos a Ponce, pero otros dijeron Porraé y siguieron hacia Asomante. La mayoría siguió hacia Asomante y recibieron a los invasores allá. Ahora, curiosamente, hubo otra batalla que no se menciona tanto, pero hubo un efecto igual, que los estadounidenses no pudieron pasar de un punto, y fue en Guamaní, Guayama. No pudieron pasar de Guamaní. Curiosamente, eso todo tiene relación con todo lo demás. Vuelvo y digo, soy profesor de música. ¿Y qué tiene que ver con eso con música? Pues tiene toda la relación del mundo. Porque en San Juan, mientras esas cosas ocurrían en otras partes del país,
se estaba viviendo casi como si nada después del bombardeo de ese día 12 de mayo, porque representaron en el Teatro Municipal la zarzuela Marina de Arrieta, mientras estaba ocurriendo la guerra. Y entonces Ángel Rivero Méndez, en su crónica, dice que parecía como que si en San Juan ese día, como que no había guerra. La zarzuela se estaba representando. De hecho, eso conduce a otro punto, que cuando terminó la guerra, los estadounidenses, las autoridades, los representantes querían quedarse con los cañones Ordóñez que estaban en el morro, y los representantes de militares españoles dijeron: pero ¿por qué tenemos que ceder eso si ustedes no conquistaron la capital? Bien, y es la verdad, no conquistaron la capital. Tomo en cuenta también otro hecho que ocurrió más o menos para la misma época, pero fue en la zona de San Sebastián, que fue la gran batalla del Guasio, que quizás fue la más encarnizada. Y ahí soldados españoles cruzaron el río un día lluvioso, un día de lodazal, de fanguero. Hubo un guerrillero que cayó muerto, cuya foto está en la crónica de Rivero Méndez, y es el guerrillero Ibáñez, solamente mencionan el apellido, Ibáñez, y está la foto de él ahí. Y entonces Juancho Bascarán, un comerciante español, parece muy acaudalado, compró con su pecunio las armas para los voluntarios y para darle apoyo a los militares defensores del país que cruzaban el río del Guasio. Y entonces ellos mandaron a Lades a unos cuantos de los atacantes invasores. Curiosamente me puse a leer, me fui con Edgardo Prats a la biblioteca, a la sala puertorriqueña un día, un verano, y me puse a buscar unas referencias. Quizás fue una revista del Ateneo que hubo una descripción muy detallada de la batalla que hubo en Hormigueros, y me impresionó muchísimo, porque siempre hay algunos autores que van a decir que esa defensa del país no hubo defensa, que eso fue como un pasadías, como un picnic para los invasores. Bueno, y si uno compara con grandes batallas de la guerra civil estadounidense, como Appomattox y otras más, Gettysburg, etc., pues esas batallas fueron de millares y millares de muertos, y fueron de días consecutivos de guerra, de batalla. Entonces las batallas de acá duraron varias horas nada más, y murieron en algunos casos, pues no creo que llegaron a 15 en ninguna de las batallas. Bueno, está bien, eso es cierto, no fueron tan grandes, pero no pueden decir que no hubo alguna resistencia. La hubo, no la que yo hubiese querido, no la que algunos hubiesen esperado, pero sí hubo alguna resistencia. Entonces, pues Juancho Bascarán dirigió a los voluntarios y mandaron al Hades a unos cuantos de los atacantes, y entonces él trató de reunir en San Sebastián a unos soldados para entonces atacar a los estadounidenses ya que habían tomado a Mayagüez, pero entonces Madrid se rindió. Rivero Méndez en su crónica dice que esa guerra se pudo haber ganado en Puerto Rico, y yo viendo los documentos estoy convencido de que sí, porque las victorias estadounidenses fueron navales, sí. El destrozo que le causaron a la flota, que no era muy grande, en Santiago de Cuba, pues fue contundente, pero antes de eso, en la bahía de Manila, fue mucho mayor. Las muertes de la flota española en Manila fue mucho mayor. ¿Cómo eso pudo haber desanimado a los defensores en nuestro país? Pues no hay que dudar que sí, se estaban enterados de las malas noticias. Ahora, pues ¿qué pasa? Que hay muchas cosas que uno puede decir sobre esos días, y yo particularmente me emociono, y he llegado a pensar que, y esto puede sonar como un chiste, que como que soy reencarnado de alguien que vivió esa época, porque empiezo a decirle, de hecho, a mi esposa y a mis hijas: yo voy a tener que dejar de leer esto, porque me emociona y hasta me hace daño, y ya pasó mucho tiempo y no puedo hacer nada para remediarlo. Estos son 120 años ya, entonces ha pasado otro año más, ya son 121. Entonces, escribí un romance, o sea, un corrido de la batalla de Coamo.
Y de hecho, fíjense que hay otra cosa, que hubo otros caídos ese día, además de Martínez Illescas y Frutos López, que eran los de más alto rango en Coamo. Hubo otro llamado José Bernat Querol, que era músico de redoblante o caja militar y de corneta. Hubo otro músico llamado Manuel Sanabria, y hay discrepancias a veces que si era Manuel o si era Miguel o si era Sanabria o si era Sanabre. Entre documentos a veces aparece discrepancia. Y hubo otros 3 o 4 caídos que están enterrados en Coamo. Martínez Illescas no está enterrado en Coamo, lo enterraron en Ponce originalmente y en 1915 fue Ángel Riero Méndez que hizo la gestión para repatriar sus restos y lo llevaron y lo enterraron cerca de Cartagena de Cartagena en España, debo decir, en Murcia, ¿no? Entonces, y se puede ver en internet la tumba de él. Bien, entonces, pero trataré de leer esto lo más rápido posible. Y una vez, pues lo hicimos, tiene melodía y todo, adapté una melodía tradicional de corridos o romance de Puerto Rico. Y dice, fue el 9 de agosto, un martes por la mañana. Y de hecho fue martes porque lo constaté. Año del 98, había una tensa calma en la zona de Cuyón, saliendo ya de Coamo, parte de un batallón como 300 soldados de la Patria Cazadores, el batallón 25. Lucharemos con ahínco, los Mauseres son mejores. Eso se refiere a las escopetas marca Mauser que usaban españoles y voluntarios puertorriqueños. En el pasto ya se esconden, no nos van a amedrentar, como pinzas no sé de dónde nos quieren acorralar. Con ventajas y cañones cualquiera es un soldado. Aquí tenemos, no voy a decir la palabra que escribí originalmente, pantalones. Vamos, sí ya para enfrentarlos. El sarcástico invasor, malvado y oportunista nos quiere seguir la pista y aquí tenemos valor, o tenemos honor, podría ser. Se llamaba Rafael y él era el comandante, era Martínez de Illescas, patriota fiel y constante. Era Frutos López Santos de Segovia, un capitán. Segundo oficial en el mando, como no rehuyó de su afán, entonces disparaba desde el techo del cuartel del Caminero, un soldado muy valiente que también era un gallego. Eso está descrito en la crónica de Rivero Méndez, que hubo un gallego que disparó muchísimo desde el techo de la casa del Caminero, que el profesor enseñó, la casa del Caminero que está ahí en la zona de Cuyón, en Coamo. Y el nombre de él no aparece. Entonces, y dice, fue en abierto desprecio del peligro y de las balas. Coamo es la antesala del frente de Asomante. Del bastión del Asomante iremos hacia adelante porque la patria nos llama. Dispara desde las ramas. En el pasto ya se esconden, como esa parte se las leía. Con ventajas ni cañones, aquí tenemos pantalones para enfrentarnos ya. Que si yanquis, no, que va. De la Patria Cazadores, el batallón 25, lucharemos con ahínco, los Mauseres son mejores. Viva España y esta tierra, no podrán pasar la sierra por la central cordillera. Lucharemos como fieras, no somos beligerantes. La gente fiel y constante, fieles al rojo y dorado del nacional estandarte. Borinquen, en provincia y parte de nuestro suelo español, bendecido por el sol. Pues estoy hablando ahí como pensaría Martínez Illescas, ¿verdad? Como si fueran palabras de él. Y creo que me faltan páginas a eso, no sé dónde puse la copia más limpia y más legible de ese romance que escribí, tendré que buscarlo con más calma. Entonces, pues le leí un fragmento porque es bastante larga. Y varios, como les dije, eran músicos y ahí podríamos entrar en este otro aspecto de la música militar en parte.
Nico, necesito de ayuda porque la verdad que yo no sé qué estoy haciendo aquí. En lo que acomoda ahí el sonido, me gustaría hablar un poco sobre Martínez Illesca en el sentido, el desembarco de 1898 ocurre en Ponce alrededor del 28 de julio. En ese momento, el líder militar en Ponce era San Martín, si no se me escapa el nombre, pero cuando los americanos desembarcan, solicitan que se entregue la ciudad, que se entregue el puerto de Ponce, pues en primer momento las autoridades se niegan y ahí comienza una negociación entre los cónsules que vivían en Ponce, las autoridades norteamericanas, las autoridades en San Juan, y por alguna razón que se considera y se remueve a San Martín de Ponce, es enviado a San Juan, y entonces Martínez Illesca, el que era el segundo comandante en ese momento, pasa a ser el primer comandante y es el encargado de las tropas aquí en Ponce. Y es a Martínez Illesca, esa madrugada del 28 de enero, que se le hace entrega de las llaves. Le entrega Martínez Illesca, entrega las llaves de lo que hoy día es la Escuela de Bellas Artes, que en aquel momento era el cuartel militar. Martínez Illesca le entrega las llaves a Luis Casals, que en ese momento Luis Casals era el jefe de los bomberos en Ponce. Así que le pasa el mando de la ciudad a los bomberos en Ponce. Luis Casals también era un importante comerciante en Ponce, además de ser el líder de los bomberos. Y Illesca entonces y los españoles, el ejército español, parte entonces hacia Aybonito. Llegan a Cuamo, en Cuamo pernoctan y reciben la orden de movilizar tropas al asomante, pero que se quedara un grupo de soldados españoles protegiendo a Cuamo. El líder, comandante principal era Martínez Illesca, el segundo comandante era Frutos López, y en la entrada a Cuamo crean unas trincheras para evitar la entrada de los norteamericanos. Y ahí viene un dato curioso, donde los días desde el 7 de agosto, las tropas norteamericanas salen hacia Aybonito, y el 7 y el 8 de agosto lo utilizan para crear mapas y croquis de cómo poder invadir Cuamo. Dentro de esos mapas y croquis hubo un ponceño que estaba ayudando a los militares norteamericanos, y ahí es que encuentran un camino que podían darle la vuelta al Cuamo por Barranquita y hacer un ataque por la parte trasera de Cuamo, mientras que había un ataque por la parte frontal de Cuamo. Y ahí es que vienen entonces los avisos que le hacen a Martínez Illesca. Un primer aviso de que todo estaba bien, un segundo aviso de que ya las tropas se dirigían a un ataque frontal al pueblo de Cuamo, y luego le avisan que por Barranquita venían otro patrulla, ¿verdad?, militares norteamericanos. Y ahí es que comienza entonces la batalla de Asomante, como nos explicó muy bien el profesor. Por un lado, Martínez Illesca tenía a soldados españoles manteniendo a raya para que no entraran de Barranquita hacia Cuamo, y por el otro lado estaba desalojando el pueblo de Cuamo, y en ese movimiento en su caballo, en animar a sus soldados que mantuvieran la batalla y movilizar a los que iban saliendo, ahí es que recibe un disparo, y Frutos López, que se ve hoy día, se ve la loma donde estaba trepado Frutos López cuando matan a Illesca, cuando se dirige hacia donde Illesca, ahí es que recibe también un balazo, muriendo los dos principales comandantes del ejército español en Cuamo. Que los bomberos tuvieron control de Ponce. Los bomberos tuvieron el control de Ponce hasta ese 28 por la tarde, cuando una tropa norteamericana llega al cuartel militar, que hoy día es Bellas Artes, y entonces Luis Casals entrega las llaves a los militares españoles. Así que los bomberos ponceños estuvieron en control de la seguridad del pueblo. Y lo que te iba a preguntar era que yo más o menos tenía una idea de la batalla de Asomante,
Pero entiendo que hubo una en Yauco también, antes de las tropas que entraron por Guánica y Sí. llegaron a Ponce, que creo que hay una estatua. Sí, de hecho, La única estatua del soldado desconocido española está en Yauco. tropas de Ponce son enviadas a Yauco a proteger el Sí. Yauco. Sí, hubo una figura importante que mucha gente no recuerda y fue la figura de, supongo que era coronel general o general coronel Francisco Puig. Y él estuvo a cargo de los militares en Yauco. Pero entonces que el gobernador Manuel Macías y Casado cometió un error grave que se dejó llevar por una publicación el día antes en el New York Times de que la invasión venía por Guánica. Entonces, sí, el error es este, no es que no venía por Guánica, es que Manuel Macías y Casado le dio la orden a Francisco Puig que cruzara la cordillera para llegar a Arecibo, porque eso tenía que ser un ardid, como un truco, un engaño, porque cómo van a publicar los planes en un periódico. Y cuando llegó a Arecibo, pues encontró de que no ocurrió ninguna invasión por allá, entró el Gloucester y los barcos menores que salieron, las embarcaciones menores con invasores por la bahía de Guánica, que era barrio de Yauco, y entonces ahí había como 12, 13, no llegaban a 20 voluntarios en el país que no pudieron enfrentar los cañones del buque estadounidense, entonces huyeron hacia el interior. Hubo un desembarco, hubo tiros, hubo disparos en esa batalla de Yauco, y ahí fue herido Rafael Colorado, que era fotógrafo español, era soldado del batallón de cazadores, y después él participó en la toma de, ¿cómo diríamos? Lo que llaman la reconquista de Fajardo, que hubo un contingente pequeño de estadounidenses que tomaron a Fajardo y allá fue a aparecer parte del batallón de cazadores y tomaron la ciudad de Fajardo, se lo quitaron a los estadounidenses. Entonces Fajardo tampoco fue conquistado por los invasores. Entonces estuvo presente en Yauco Rafael Colorado, que era fotógrafo, y parte de las fotografías de ese periodo son fotografías de él. Aparecen en el libro estos volúmenes que llaman Our Islands and Their People, de 1899. Vamos a escuchar algo de música. Esta es una marcha española de la época titulada, curiosamente, Guerra al Yanqui. Este otro ejemplo es uno de los toques de corneta, pero arreglado para banda, porque si no había una banda, pues un músico de corneta tocaba la señal. Son muchas señales militares que se hacían con corneta.
Eso ya sería como desde la década de 1820 en adelante. Las cornetas y cajas militares, cuando uno dice cajas militares se refiere a tambores. Bien, pues hacían las señales, que son unas cuantas, un repertorio bastante amplio de distintas señales para que los soldados pudieran reconocer y hacer una acción bélica, una acción de retirada, o lo que fuese, ¿no? Entonces el músico tenía que saber tocar esas cosas perfectamente y los militares a reconocerlo, ¿verdad? Entonces, vamos a la otra que le sigue esto. Ajá. Esto es un toque, el toque de llana, pero en un arreglo para banda. Eso para levantarse por la mañana. Fíjense que eso queda en la tradición oral, en la tradición popular del país, ¿verdad? Que le ponen hasta letras en el patio de mi casa, en particular. Ese tipo de cosas, pero eso sale entonces del toque de Diana. Eran perros flacos también. ¿Cómo es? Eran perros flacos también. ¿Esa es otra letra que le ponen? El perro flaco. No me acordaba de eso de perro flaco, pero es cierto. Entonces vamos a escuchar este otro que me parece bien impresionante, que es el toque de oración para los caídos. O sea que son arreglos hechos para los toques. En este caso es el toque solamente, no es En el que escuchamos anterior era un toque utilizado en el ejército y se Pero le hizo con un arreglo. Así que el toque eres original. Sí. Muy bien.
Cuando matan a Illescas, el ejército estadounidense, por respeto, lo trae a Ponce. En una ambulancia de la Cruz Roja, escoltada por militares estadounidenses. Y se le rinde el servicio. Pero lo habían llevado a la casa de caminero primero y Él le robaron. estuvo la noche cuando muere, en la tarde lo llevan a la casilla de camino, al otro día es que lo mueven. Sí, y le robaron todas las medallas, hasta los botones y cosas. Es correcto, a él lo llevan luego de la muerte, lo A llevan él a y la a casilla. Frutos López, todas las piezas importantes se lo llevaron de recuerdito. A la casilla de las calabazas, que está ubicada por la familia Nora, Sí. pertenece a Cuamo, ahí entonces lo llevan al otro día a Ponce. Y esa es la música que quizás No, lo que pasa es que estos son los toques de corneta españoles, españoles. que no son exactamente igual, pero eso es español. Los estadounidenses harían en el toque de Diana, ese es el toque de Diana de los estadounidenses. Este otro toque de Diana sería el español, y ese es el que ha persistido en la tradición oral con las letras cómicas que la gente le pone. Entonces, vamos a escuchar esto otro, es del periodo, y orquesta de Rafael Alers con una sonoridad semejante, aunque más grande, porque tenía más instrumentos. Pero eran los mismos instrumentos que usaba Morel, que murió en 1896. Sí, se oía más grande, y entonces la orquesta de Morel no era tan grande. Ahí tenía una buena sección de violines, en ese sentido no es igual, pero por lo menos no alteró mucho la música, simplemente añadió más violines para darle una sonoridad más fuerte. A lo mejor si Morel oía esa grabación le hubiese encantado, y a lo mejor Morel solamente incluía de 2 a 4 violinistas por cuestiones de presupuesto, para poder repartir más dinero y dependiendo de cuánto quería pagar el cliente, ¿no? Entonces esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Entonces, pues eso es una danza. la borinqueña Una danza originalmente, y después fue
Más suave. Bella. Ramos Collado, me parece, como que hizo la marcha que después se hizo himno oficial de Lela. Pero eso fue cuando se aprobó la ley 600 de Lela, pero no aprobaron la letra. No quisieron meterse en esa bronca, porque en 1910 hubo una gran controversia que no quisieron ponerse a aprobar la letra, porque la letra histórica, la que tiene el valor histórico, es la de Lola Rodríguez de Tío, como para hacerlo un himno nacional. Bien. Y en el 52, 54 no quisieron meterse en esa bronca. Entonces hubo personas que en esa época se acordaban cuando en un club nocturno de San Juan, que les decían al club El Sasá, que se bailaban hasta con prostitutas allí, se terminaban los bailes con la borinqueña. Entonces había muchos viejos de esa época vivos y asociaban la borinqueña con el Sasá. Entonces no querían que la borinqueña fuese el himno nacional, porque lo asociaban con un antro de perdición. Entonces querían que fuese la tierruca, que no es mala música, ¿eh? No es mala música y tiene una letra sumamente poética y muy patriótica. Bien, entonces así que la selección no está del todo mal, pero que aprobaron entonces la música en el 52, 53, por ahí, y entonces fue en la gobernación de Romero Barceló que aprobaron la letra de Manuel Fernández Junco, que es la vieja borinquen donde he nacido yo. Pero para ese momento dado, en esta versión, está escuchando la borinqueña, nada que ver con bellísima trigueña, que sería esa versión ya desaparece mucho antes. Tal parece que la pieza llegó al país con esa letra. Exacto. Bellísima limeña, imagen del candor del jardín de Lima, bella y fragante flor. Eso Martín Gaudier, un historiador de Mayagüez, recalcaba que era compuesta por Federico Blanderitz, un compositor de El Callao, en el Perú, a fines del siglo XVIII, y estaba la pieza compuesta en tiempo de habanera. Si eso es correcto o no, eso yo no me atrevo a decir. Solo les digo que esa teoría la defendía, pero hasta fanáticamente, Martín Gaudier. Hay un libro titulado, me parece que es La Borinqueña, por Martín Gaudier. Y entonces él defiende esa postura, pero a brazo partido. Bien, entonces Monserrat Belice en el himno de Puerto Rico, que creo que es posterior al de Martín Gaudier, puso todas las teorías y no llegó a ninguna conclusión, y lo mejor que hizo, porque a estas alturas es difícil a veces señalar cuál es el origen exacto de una cosa, más cuando se encuentran versiones de la borinqueña hasta como canción de cuna en Cuba, y una versión hasta brasileña con la música exactamente igual que la de aquí. Entonces Luis Manuel Álvarez, profesor del departamento de música y que fue mi maestro, todavía ejerce como docente en el departamento de música de Río Piedra, él defiende la postura que la borinqueña fue compuesta por Francisco Ramírez, presidente de la República de Puerto Rico, cuando se hizo la declaración de independencia con el grito de Lares. Bien, él defiende que fue esa figura histórica el que compuso la borinqueña. ¿Eso es correcto o no? Yo no me atrevo a decir. Pero esos son otros temas. Bueno, me gustaría que si, antes de terminar, ¿verdad? Con la actividad, personas que tengan alguna pregunta, algún comentario que hacer sobre el tema, pues aprovechar el momento. Buenas noches. La pregunta es, quisiera saber entonces cuántas personas murieron durante la batalla de Asomante. Dos, quiero saber si los puertorriqueños en el batallón, si los puertorriqueños y los españoles peleaban juntos en el mismo batallón, si era un grupo de puertorriqueños aquí y otros españoles acá, ¿verdad? Si eran, y una duda que no la tengo clara todavía es, ¿Asomante queda en Coamo o en Aybonito? Eso como que estoy confuso, pues traté de, pero no. No, Asomante queda en Aybonito. En Aybonito. Lo que pasa es que uno menciona a Coamo porque parte de la acción bélica o la actividad bélica empezó en Coamo. Exacto. Y como están unidos a ambos municipios por la carretera 14, claro, está la comunidad. pues entonces, pues esa es la relación, ¿no? Sí, comienza en Coamo con ese fronte. Entonces hubo un puertorriqueño de alto rango en Asomante, y a ver si la memoria no me falla, era de
apellido Hernández Palacios. Me puedo equivocar. Bien, Hernández Palacios, y no he visto más ninguna documentación sobre esa figura histórica. Bien, lo menciona Ángel Rivero Méndez, Rivero Méndez en su libro, hasta una foto de él y todo. Aparece en el sitio cibernético protagonista del 1898, aparece una foto y alguna información, un párrafo de datos biográficos de esa figura. Me parece que era Hernán Palacios, pero vuelvo, digo, me puedo equivocar. Uno lee un montón de cosas y uno no está encima de estos documentos todo el tiempo. Bueno, yo soy profesor de música, así que puedo estar leyendo de estos asuntos y después lo dejo por unos cuantos meses y me pongo a leer sobre un tema de música cualquiera, ¿verdad? Beethoven, Mozart, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por eso que es natural que a uno se le olvide las cosas, ¿bien? Pero sí hubo un puertorriqueño. Lo que he visto es, basándome en otro incidente de la guerra del 98, que fue en Filipinas, en la zona llamada Paler, con B, no con V, con B, que queda, me parece, en la isla de Luzón. Los últimos de Filipinas, ahí uno de los de más alto rango era puertorriqueño, Juan Alonso Sayas, natural de San Juan, y murió de fiebre amarilla allí. Ellos estuvieron allí casi un año después de acabarse la guerra, porque no le creían a los filipinos de que la guerra había acabado, y se quedaron en una iglesia atrincherados allí. Bien, casi un año, por eso le dicen los últimos de Filipinas. Y están todos ellos enterrados en un sitio en España. Los repatriaron los restos tiempo después, incluyendo a Juan Alonso Sánchez. Entonces, basándome en eso, parece que Puerto Rico era provincia de España para los efectos, así es que el servicio militar obligatorio hacía que ciudadanos que no podían pagar tuvieran que ir al ejército. Bien, entonces, aparte de eso, había voluntarios, así que estarían mezclados. Sí, estaban mezclados en cuanto a las bajas. También hay bajas en el ejército estadounidense, Particularmente en Asomante, y lo más que llama la atención en la correspondencia de los oficiales de la época fue la fiebre amarilla. En un momento, el campamento hospital en Cuamo tenía más soldados enfermos que el campamento normal, que era el poder atacar y subir la cordillera, y eso se convirtió en un temor entre los oficiales. La gran cantidad de enfermos que no se enfermaron en Puerto Rico vienen de Cuba, porque muchos de los soldados que desembarcan en Puerto Rico no desembarcan en Cuba y se quedan en el barco. Se quedan en el barco, pasan semanas, las condiciones pues parece que no son las mejores, pero se da mucho enfermo en ese movimiento de tropas, que ciertamente fue un temor genuino de todos los oficiales. Pero la batalla, en el uso de que ellos llaman las granadas y la artillería, porque si algo pasó en el tiempo que estuvo España en Puerto Rico, era la precisión de la artillería española. Fue precisa, fue limitada, sí fue certera, y hubo 2 oficiales estadounidenses que murieron en esos eventos. Y ahí pues nuevamente pues yo creo que reitero lo que él dice, pues realmente se discute, pues entonces no fue una batalla, eso fue una trifulca. No, en la escala nuestra, en nuestra geografía, en nuestro contexto en el momento, fue una batalla y hubo muertos, y hubo heridos, y hubo todo, inclusive hubo unos ceses de fuego donde bajan españoles y puertorriqueños, hay intercambio de medallas y de memorabilia, porque es en plena batalla donde la guerra termina en Washington, en la rendición española. Aquí en Puerto Rico, las tropas estadounidenses estaban buscando cómo subir a la cordillera central, cómo entrar a San Juan, cómo desembarcar. Lo que para todo es el cese allá en Washington. Nos rendimos y nos quedamos. Por eso los españoles celebran Asomante. Y en los libros de táctica militar, inclusive en West Point, todavía hay capítulos y lecciones de guerra que tocan las tácticas de Asomante. Porque se habla que se iba a entrar por Barranquita. ¿Usted sabe qué pasó? Se perdieron en Barranquita. Siguieron un camino de cabros de noche y salieron por otro lado. Tuvieron una hora perdida. Se perdieron. Sí, por los caminos de los
camino que lleva dejadura, que era el camino que para caballos. Era para caballos, así que esa historia de que entraron las tropas no se dio en Puerto Rico, como uno ve en las películas de guerra. O sea, aquí hubo una resistencia mínima donde nos ayudó la topografía que hace claro los principios de Sun Tzu sobre la guerra, y pues se queda eso como asterisco. Claro, se minimiza en Estados Unidos, se llama Our Splendid Little War, que es como se llama en Estados Unidos, porque fue una guerra rápida, corta, y donde hay una expansión marítima del imperio estadounidense. Pero cuando vamos a las particularidades, Puerto Rico fue un lugar bien difícil, bien confuso, pero lo peor de todo, borrado en la historia, porque todo esto no está en ningún libro de historia. Los libros de historia dicen, desembarcaron en Guánica y ahí se acabó, cambio de soberanía. No, ocurrieron, y el doctor Fernando Pico ha hablado de esto, y ahora mismo pues como comenzamos la actividad, tenemos que revivir, abrir los libros, abrir los archivos, ver qué ocurrió, y vamos a encontrar otra historia. Hay unos datos que quiero aportar, que voy a tratar de ser bien breve para que otros hablen, y es que les hablé de cuando fui a la biblioteca, a la hemeroteca, y encontré la descripción detallada de un artículo sobre la batalla de Hormigueros. Entonces el comandante se llamó José Fernández, está mencionado y hay fotos de él en el libro de Rivero Méndez. Entonces, resulta que yo estuve impresionado con esa batalla porque José Fernández le dijo a sus soldados que tenían pocas municiones, poca pólvora, y que pusieron las bayonetas en las escopetas para entonces ir de cuerpo a cuerpo, que no se iban a rendir. Alguien le dijo, que tu familia está en Mayagüez, tú no te vas a rendir pensando que tu esposa y tus hijas están en Mayagüez. La esposa mía es España y los hijos míos son mis soldados. Y siguió, y entonces se enfrentó. La cosa es que le hablé por la noche a un compañero de escuela secundaria, y él me dijo, ese era mi bisabuelo. Se llamaban José Torrecilla, es que se llamaba. Lo que pasa es que tuvo una hija que se casó con alguien de apellido Fernández, y por eso el compañero de estudios mío es Manuel Fernández. Bien, pero bisnieto de José Torrecilla, que está retratado y mencionado. Hay hasta una firma de él. Hay otro punto, A Very Splendid Little War, es el título de un documental que parte está en YouTube, no lo pusieron completo, que vi hace como 25 años en el Canal 6. Es un documental estadounidense, y la conclusión al final de la película es que si la guerra hubiese durado un mes más, Estados Unidos perdía. Y entonces eso da base para lo que dijo Rivero Méndez en su crónica, que la guerra en Puerto Rico se pudo haber ganado. Fue Madrid que se precipitó a rendirse. Tengo dos compañeros con las últimas dos preguntas para entonces cerrar, porque ya estamos pasaditos de minutos. Buenas noches. Yo me leí cuando el 98, o sea, 1998, a los 100 años, yo estuve buscando el libro de Rivero hasta que di con él. Yo me molesté porque entendí que el Instituto de Cultura o la Universidad de Puerto Rico o algún bandido de esos debieron haber hecho una edición para que la gente la adquiriera. No me acuerdo qué editorial fue el que lo publicó, pero yo lo leí. Y fue Edil, me parece. Edil, sí, pero no fue alguien, o sea, no fue el gobierno de Puerto Rico, ni fue ninguno de los institutos, ni nada. Eso a mí me dejó como un mal sabor. Y yo sé que alrededor del 98 se hicieron muchas publicaciones. Por ejemplo, esta que yo tengo de La Somante fue para esa época. Se publicó. Muy bien. La crónica de Rivero. ¿Quién fue el que lo publicó? Exacto. Sí, ¿ves? Yo me leí el libro de Rivero, y cuando lo leía tuve la misma sensación de usted. O sea, como una cosa de que, ¿por qué no hicieron más? Yo no soy historiador ni soy profesor, así que esa se la dejo ahí. ¿Verdad? Que quizás uno, o sea, no tenía mucho referente, algo para argumentar más. Con el tiempo, pensando en eso, yo creo que cuando la guerra llega a Puerto Rico, ya la oficialidad en San Juan sabía que la guerra estaba perdida.
ya se había perdido la flota, no había modo de aprovisionar a Puerto Rico. Y hay una máxima militar, o sea, usted a menos que se quiera convertir en héroe, usted no sacrifica a la gente por nada. El libro de Rivero, a medida que uno lo lee, pues él deja como ese sentir de que debimos haber peleado, debimos haber hecho más. Bueno, Rivero era artillero y era militar, o sea, él tiraba para el frente. Pero yo estoy pensando él en el libro creo que en algún punto dice que esos militares eventualmente fueron más políticos que militares. Yo me imagino yo a un gobernador que era un militar pensando, bueno, ¿cuántas divisiones tengo yo que sacrificar por una guerra que ya se perdió? O sea, pensando yo, tratando de pensar en su mentalidad, ¿verdad? Le dejo ese comentario a ustedes. De hecho, después de la batalla en Santiago, hubo un temor de las autoridades militares españolas de una invasión estadounidense a la península. Por lo tanto, hubo un recogido de tropas, vamos a defender el Motherland, vámonos a la península, a España, porque quizás esto va a terminar en una invasión a España. Y gran parte después del razonamiento militar de la época es, vamos a recogernos y vamos a defender lo nuestro allá. Sí, y eso tiene que ver mucho en la actitud de es un buen punto, porque se habló también de atacar, que los yanquis podían atacar a Canarias, y a Baleares. Y a las Baleares. Sí, se habló de eso y quizás, amigos, a lo mejor era pura propaganda para amedrentar, porque también hubo un rumor de que españoles iban a bombardear la ciudad de Nueva York. Pero eso pudo haber sido para enaltecer la opinión pública en Estados Unidos. Porque también todos esos rumores se tiran para, en un caso, amedrentar al enemigo y en otro caso para hacer que la opinión pública en el país que es beligerante o atacante, entonces se enaltezca y entonces quiera mandar voluntarios y ese tipo de cosas, que de hecho eso lo hicieron los periódicos. Sí. Allá en Estados Unidos, en España también hicieron algo de eso. Y de hecho Ricardo Alegría, en esos voluminazos bien excelentes de Collado Schwartz, ¿cómo se llama eso? La voz del centro. La voz del centro. Ahí hay un artículo basado en una entrevista a Ricardo Alegría y me parece que hay una buena descripción de ese periodo. Una excelente descripción o buena exposición sobre ese tiempo, que si tiene oportunidad de examinar eso, se lo recomiendo. A mi entender, lo más importante de la batalla de la Somante fue que detuvo el avance norteamericano. Y si no fuera por el armisticio que se firmó, pues quizás estuvieran peleando, pero todo otro sería especular. Para mi entender, lo más importante fue eso. Y obviamente no aparecer los libros. Eso está de parte de nosotros. De parte de nosotros que defendemos la historia y que estudiamos la historia. Yo quería, primero que nada, agradecerle por haber estado aquí con nosotros. Y para cerrar, quería hacer un comentario que me lo encontré mucho, haciendo mucha lectura sobre este tema. Y siempre viene la pregunta, ¿verdad? Los militares españoles eran puertorriqueños, eran españoles, pues estos batallones estaban compuestos por peninsulares, por soldados españoles, también soldados puertorriqueños. Y gente de Canarias. Gente de Canarias. Casados con puertorriqueños. Voluntarios, hubo hasta argentinos. Cierto, en Asomante. En Asomante, en las trincheras, hubo argentinos. Y a lo que voy es este detalle. Por ejemplo, Martínez Illesca llega a Puerto Rico a los 31 años, casado de su segunda esposa. Ya había tenido una esposa con un hijo, la esposa había muerto. En Puerto Rico tiene los otros hijos que va a tener Martínez Illesca, los tiene en Puerto Rico, se crían en Puerto Rico. Y el sentimiento de Illesca hacia Puerto Rico, tuvo la oportunidad de mover a su familia fuera de Puerto Rico para evitar la guerra y no, la mantuvo aquí. Era bien amigo de, ¿cómo se llamaba? Luis Porratadoria. Luis Porratadoria, que fue alcalde de Ponce en un momento dado, fue muy amigo de Illesca. Pero quiero decirle esto sobre los soldados españoles, especialmente los de Aibonito, cuando se tienen que ir a España. El sufrimiento, porque eran soldados que ya habían echado raíces aquí. Eran soldados españoles, pero estaban casados con puertorriqueñas, tenían hijos con puertorriqueñas aquí.
Y en las descripciones que hacen de estos soldados cuando se van de ahí bonito, se describe el sufrimiento de las novias, de las esposas, porque se iban de Puerto Rico, tú sabes, estaban dejando su familia aquí. Así que estas batallas en 1898, tal vez muy bien, la mayoría fueron soldados españoles, pero eran soldados españoles que ya tenían un vínculo con la isla, con Puerto Rico. Recordemos que unos meses antes se había firmado o se le había concedido a Puerto Rico la autonomía, la Carta Autonómica. Así que muchos de estos soldados, aunque eran españoles, tenían un vínculo con Puerto Rico bien personal, que más allá de defender a España, estaban defendiendo también a Puerto Rico, ¿verdad? Como suya, como su isla. Nosotros en Isla Caribe hemos querido traer este tema, esperamos en el futuro traer otros temas, porque es algo que nosotros aprendemos. Nosotros en Isla Caribe aprendemos de lo que ustedes comparten y aprendemos de los profesores aquí presentes. Este sábado, Isla Caribe tiene un recorrido que vamos a visitar todo eso que ustedes vieron ahí, las casas de los camioneros, los puentes que fueron destruidos y después fueron reconstruidos por las tropas norteamericanas. Vamos a visitar el Asomante, vamos a visitar también el área donde está el mapa, en la entrada a Cuamo. Exacto. En la entrada de Cuamo vamos a ver dónde murió Illesca, dónde estaba Fruto López cuando fue a donde estaba Illesca y dónde cae muerto Fruto López. Vamos a visitar las terrazas y también vamos a visitar el pueblo de Aybonito. Vamos a ir a la casa de Getó. Federico de Getó, primer comisionado residente en Washington, ponceño. El sur de la Plaza Las Delicias lleva el nombre de Federico de Getó. Vamos a visitar su casa, vamos a visitar también la piedra de Getó, donde se inspiraba a inscribir. Así que los que quieran ser parte de este recorrido, el profesor Gilbert nos va a acompañar el sábado. Tú me has dicho que sí. ¿Se le olvidó? Sí, hablamos ya mismo. Así que los que quieran ser parte de este recorrido, pues se pueden comunicar con nosotros, escribirnos por Isla Caribe en Facebook. Y nada, la próxima fecha que Isla Caribe quiera traer otra vez, pues la vamos a traer aquí al Candil. Gracias al Candil, a los Nereida y a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Y es cuestión de compartir toda esta información para que se quede dentro de aquí de nuestro Puerto Rico. Muchas gracias. ¿Cuál es el horario? Bueno, mi gente, El ya sábado saben, salimos de Utopía, aquí en la Plaza de las Delicias, salimos a las 8 de la mañana. Recorrido Pero el recorrido comienza aquí en Ponce, porque aquí fue de la Plaza de Ponce, fue donde salieron las tropas españolas hacia Aybonito. Vamos a ir a la Escuela de Bellas Artes, la plaza, y después salimos entonces hacia Cuamo. En Cuamo vamos a ver donde se ubicó el ejército, donde los altos militares dirigieron el combate, todo detalle ocurrió desde el 28 de julio hasta el 12 de agosto. En la Caribe, estamos creciendo. Ya regresamos, ¿a qué hora regresamos, Melina? Te digo ahora. A las 5. A las 5 ya estamos acá, ¿verdad? Sí, a las 5. A las 5 más tarde. Pues nos llaman, nos pueden comunicar para que separen su espacio. Vamos en guagua. Sí, guagua con aire acondicionado, incluye desayuno y parada en todos estos lugares históricos, hasta Asomante, hasta las trincheras. Y Aybonito, la plaza de Getó, la casa de Getó y la piedra de Jesús. Bueno, mi gente, nos fuimos, gracias. Estaremos, el recorrido, parte estaremos recorriendo, pero nada. Muchas gracias, Julia. Nada. Seguimos aquí trabajando para esta cultura. Síganos, estamos en todos lados. Mi gente, muchas gracias.